Asambleísta Paco Velasco tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, colegas, legisladores, legisladoras. Yo arranco con este reportaje del periódico La Jornada de México que muestra cómo los gringos son un fracaso a la hora de controlar el lavado de los activos. Un fracaso, hipócritas, y en el Gafi le reclaman al mundo entero que por qué lavan activos. ¿Qué dice este reportaje del diario La Jornada de México? En México y Estados Unidos se lava hasta 29,000 millones de dólares al año. 29,000 millones de dólares al año. Lavan los gringos y en México. Las agencias de Estado, ¿quién lo dice esto? Las agencias estadounidenses contra las drogas, la DEA, y de Inmigración y Aduanas, ICE, calculan que cada año el crimen organizado lava entre 19,000 y 29,000 millones de dólares entre Estados Unidos y México, y que en el mejor de los casos los dos gobiernos decomisan un total de 1,000 millones de dólares en efectivo, según informó la representación de Washington en México. O sea, la embajada gringa dice, podemos capturar 1,000 millones de los 29,000. Advirtió que si se falla en cortar los flujos monetarios, la confrontación con el narcotráfico generará más violencia y corrupción. En el último análisis sobre la iniciativa Mérito, puntualizó que autoridades estadounidenses capturan cerca de 450 millones de dólares al año en embarques de efectivos al año, mientras el Departamento del Tesoro ha sancionado a cientos de entidades mexicanas relacionadas con el comercio de drogas. Pero esto no es más que una pequeña merma entre los 19,000 a 29,000 millones de dólares que se calcula financian a las organizaciones de narcotraficantes. Partamos por ahí. Hipocresía del Gafi, el G20 es el que dice al mundo entero quiénes lavan y quiénes no lavan, y le pusieron al Ecuador en esa lista. Hipócritas, sepulcros blanqueados, lo que diría la figura bíblica. Esta ley, esta reformatoria que estamos proponiendo, es una reformatoria para mostrar que el Ecuador sí tiene voluntad de castigar el crimen organizado que lava activos. Esta ley, la vigente a la que se le pretende reformar, fue promulgada en el 2005. ¿Qué pretende esta reforma? Poner énfasis sobre todo en la prevención y en la detección temprana del delito, porque el texto original decía que era una ley para la represión del delito de activos. En esa retórica de la hipocresía gringa de que hay que reprimir, nosotros creemos que es mejor prevenir, detectar tempranamente. ¿Cómo hacerlo? Considerando los siguientes ejes: mayor transparencia en el control, reafirmando el carácter garantista de nuestra Constitución. Públicamente quiero reconocer el trabajo de del doctor Ramiro García, de la asambleísta de Sociedad Patriótica Silvia Con, a quien yo le pedí hoy día que ella expusiera esta ley porque hizo importantes aportes, pero con el derecho que ella le asiste dijo que sea el presidente de la comisión. Yo quiero relevar el trabajo de los asambleístas. En el debate votamos 10 de 10 que estábamos presentes. Y otro eje transversal es que no contribuyamos a la dispersión de las normas penales en leyes especiales. La transparencia. La propuesta traspasa la administración temporal de los bienes sujetos a medidas cautelares por juicios de lavado de activos a un organismo especializado del Estado. Ya se verá cuál es. Entiendo que la legisladora María Paula Romo tiene una propuesta importante sobre ese tema, pero lo que quería relevarse era las fallas del CONCEP. Yo me acuerdo que en una sala contigo estuve con el Porsche Cayenne que le dieron el CONCEP, repartió a ni sé quién nomás de ese carro capturado en un juicio de narcotráfico. Las fallas en el CONCEP dicen, por lo tanto, que es importante que hay que trasladar la administración de esos bienes sujetos a medidas cautelares a algún organismo serio que guarde bien las cosas.
¿Qué otro eje en torno a la transparencia? Se precisan los requisitos y condiciones de los reportes de información por parte de las instituciones obligadas del sistema financiero y de seguros, haciendo estos reportes más claros, más definidos, más organizados. Eso está en el artículo 4 que ustedes tienen en sus curules. Pero además, le decimos del sistema financiero, muy bien, está bien que ustedes digan a sus clientes cómo son, de dónde son, qué tipo de transacciones, pero además que informen sus propias transacciones. El sistema financiero nacional tiene que informar las transacciones de los bancos y de las demás instituciones para que no sean solo los clientes objetos de este escaneo por obligación de la ley. Se aclara el concepto de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, y eso está en el artículo 2. ¿Qué significa una transacción no justificada o inusual? Se pretende dar un mayor énfasis a la prevención y detección oportuna del delito. De hecho, la denominación que nos envió el procurador decía ley para reprimir el lavado de activos. Nosotros creemos que se debe llamar ley para la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento de actividades ilícitas. Se cambia el nombre de unidad de inteligencia financiera porque esta inteligencia, el término inteligencia, tiene unas connotaciones de investigación, de pesquisa, de milicia, de policía especializada. Y lo que pretendería hacer esta unidad es hacer un análisis financiero, no inteligencia financiera, de manera que se trata de una dependencia administrativa que realiza una labor de análisis financiero. Ya la Fiscalía, los organismos especializados harán la inteligencia. Se protege y precautela los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en lo relacionado a las garantías de presunción de inocencia y al debido proceso. Y esto está en el artículo 20, en el cual se establece que, por ejemplo, se proponen normas adecuadas para el control fronterizo de la entrada y salida de dinero en efectivo, pero precautelando los derechos e intereses económicos de los migrantes, porque lo que se pretende es, lo que pretenderían esta imposición, estas leyes que provienen del fracaso de Washington en controlar en su tierra el lavado de activos, criminalizar a los migrantes. De manera que en el artículo 20 está, digamos, especificado estas garantías para quienes saquen dinero. Aspectos penales, a diferencia del proyecto originalmente remitido, esta reforma no establece aumento de penas, siendo consecuentes con el espíritu preventivo de la misma. La reforma precautela y evita la acción delictiva de quienes se dedican al pitufeo, que ha sido una práctica según la cual si se pone un piso de $5,000, alguien empieza a hacer una transacción por 4,999, y si se pone un piso de 10,000, le hacen por 9,999. Aquí no hay piso y por lo que la sanción al lavado de activos en la ley propuesta no está sujeto a un límite mínimo alguno. Como complemento al delito de lavado de activos y entendiendo que sus defectos terminan en las redes de lavado, proponemos, por lo tanto, que la tipificación del delito de financiamiento de actividades ilícitas y no financiamiento del terrorismo, como pretendía originalmente, porque es un concepto ambiguo. Hay acciones terroristas, las Naciones Unidas inclusive hablan de acciones terroristas, pero no hay una legislación que diga este es terrorismo. En todo caso, se deja que sean las reformas al Código Penal las que precisen este aspecto. Se envía una transitoria para que sean esas reformas integralmente tratadas las que determinen este aspecto. Fundamentalmente esas son las reformas planteadas. Reconozco nuevamente el trabajo de los asambleístas de Alianza País y de las fuerzas de oposición que en la votación respectiva, repito nuevamente, votaron 10 de 10 asistentes. Esperamos de manera absolutamente sincera los aportes de ustedes para que esta ley se enriquezca. Es solo el primer debate y muchas gracias.